supera la disponibilidad que tenemos, ¿no? No, y además hay un tema con la cantidad que no solo con la cantidad que son ustedes, sino con que es primer año, Sí, con que vienen a lo mejor de realidades muy diferentes, les lleva en general todo el primer cuatrimestre a acostumbrarse a lo que es cursar. Entonces, si nosotros le poníamos muchas condiciones, se olvidaban. A veces había que hacer autoevaluables que ni siquiera los tenían que aprobar y se olvidaban de hacerlo y se quedaban libres por olvidarse de hacerlo. sí, sí. Vos sabés que los primeros años, hola, Male, y a Hola, lo María. mejor vos, Male, te acordás, me Buena. parece que no, porque estoy hablando de hace mucho, vos todavía no estabas en la carrera, pero cada vez que venían a clase le tomábamos un parcialito, escrito, Hay No, muchos que yo no hacen estaba eso. en eso. y lo teníamos que corregir a mano, no saben lo que. Y después lo repartíamos en la clase siguiente. Pero, qué sé yo, ahí nosotros sí teníamos, en el semana a semana nos dábamos cuenta cómo venía el grupo. Sí. Yo Y tuve materias que nos tenían así y eran las que sí, más sí, aprendía. estás acostumbrada a rendir al día. Y después era como una cosa común para ustedes. Eh, pero bueno, esas cosas hay que implementarlas muy bien para que tenga su beneficio fundamentalmente para ustedes y después que para nosotras no se nos haga una pila de papeles que es Imposible corregir. imposible corregir. En Como otras cuando materias teníamos, igual eso se sigue haciendo. Por ejemplo, en microbiología, en tercer año, bueno, tenés por módulos, por ahí los módulos te pueden llevar 1, 2 o hasta 3 semanas verlos por completo. El de inmune, que es el segundo, creo que a algunas comisiones le llevaba 3 semanas. A nosotros nos decían 2 semanas y ya está. Basta. Y rendías. Y habían comisiones que sí, tenían múltiple choice, sí, eran 10 preguntas, y más nosotros adelante no, en las era con cursadas desarrollo. está, más adelante en las cursadas de las próximas materias, yo lo justifico ampliamente, porque además es una forma de que todo el mundo esté al tanto de la materia, los estudiantes y los profes, que tengamos idea por dónde andan. Sí, sí, Bueno, bueno, yo diría Jessy, que arranquemos. Yo diría que arranquemos porque sí, sí, tenemos sí. cosas atrasadas de la semana pasada que quiero Ah, terminar cierto, antes de arrancar con lo de hoy. La última actividad, la de temperatura, quiero hacer. dale. ¿Les parece que comparto? Bien. Sí, yo no estoy pudiendo acceder desde la cátedra. Antes de seguir, ¿alguno tiene duda respecto al tema de la presión que había costado mucho? ¿Les quedó claro qué va a pasar con un sistema en equilibrio cuando yo modifico las condiciones de volumen y presión? ¿Lo leyeron? Entre medio de todo lo de IEM. ¿Se acuerdan que les hablo o tienen amnesia para antes del examen? Yo no me acuerdo, profe. Bien. Yo tampoco, profe. Bueno, ¿qué pasaba con un sistema cuando modificábamos la presión? Si yo someto un sistema en equilibrio a un aumento de presión, esto siempre tiene que ver con sistemas gaseosos. Cuando yo aumento la presión, el gas no puede ocupar tanto espacio como ocupaba antes, ¿no? Está bajo presión. Entonces eso lo va a llevar a tratar de que vaya la reacción hacia donde haya menos moléculas de gases en total, sin importar la forma de la molécula. Eso tiene que ver con las propiedades de los gases, ¿sí? Las propiedades de los gases tienen que ver con la cantidad de partículas, no con la forma de esas partículas. Lo mismo que pasa con osmolaridad. Entonces, fíjense esta reacción que tienen acá, la del pentacloruro que va a tricloruro y cloro, ¿sí? Si ustedes se fijan entre los reactivos, hay una molécula de gas. Son 5 átomos de cloro y uno de fósforo, todos pegaditos, formando una molécula de un gas. Pero si esto reacciona, tenemos dos moléculas, una formada por el fósforo con 3 cloros y la otra molécula es la del cloro diatómico.
Entonces, si yo ejerzo presión, a estas moléculas que están separadas les cuesta estar separadas. Yo las estoy apretando, ¿sí? Las estoy apretando entre ellas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacen finalmente las moléculas? Se pegan y forman una sola, ¿sí? Entonces, eso pasa siempre con los sistemas gaseosos. Cuando yo aumento la presión, el sistema va a ir hacia donde haya menos moléculas en total. Si acá hay 2, si acá hay 1, y yo aumento la presión, vamos a ir hacia reactivos. Ahora, si a este sistema en equilibrio yo le bajo la presión, le aumento el espacio, lo dejo estar más libre, este sistema va a volver a ir hacia productos, hacia donde hay 2 moléculas en lugar de 1. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de preguntas, ¿cómo va a afectar un sistema los cambios de presión? Miran los reactivos y cuentan. ¿Cuántas moléculas tengo? Una sola. ¿Ven? Acá hay un 1. Miran los productos y cuentan. ¿Cuántas moléculas tengo? 1, 2. No importa que sean distintas. Y se fijan los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Podría ser que hubiera más. Y entonces dicen, bueno, entre los productos hay 2 moléculas y entre los reactivos una sola. Entonces, con alta presión voy a ir hacia reactivos y con baja presión voy a ir hacia productos. ¿Se En entiende? síntesis, profe, cuando yo aumento la presión, el sistema tiende hacia donde no hay moléculas, o sea, a donde hay Donde menos. hay menos. Y sí, y cuando bajo la presión, el sistema tiende a donde hay más. Gracias, Juan. Perfecta tu síntesis. ¿Los demás entendieron? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y la segunda parte de la pregunta era, ¿qué pasa con la constante de equilibrio? Y la respuesta está acá. Cuando yo cambio la presión, no cambia la constante. ¿Cuándo es la única situación que cambia la constante? Cuando cambia la temperatura. Gracias. No sé quién respondió, pero es correctísimo. Seguimos adelante. Si se fijan, seguro que en los ejercicios adicionales que ya se les publicaron, alguna otra pregunta de presión debe haber. Bueno, ¿qué pasaba con los cambios en la temperatura? Teníamos reacciones endotérmicas y exotérmicas. Habíamos dicho la semana pasada que las reacciones endotérmicas eran aquellas en las cuales yo podía considerar el calor como un reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo los reactivos, los caliento y se me forman los productos. Cualquiera de las reacciones que ocurren cuando yo estoy cocinando son reacciones endotérmicas, ¿sí? Son reacciones que toman calor del medio, lo incorporan a los productos, ¿sí? Mientras que las reacciones exotérmicas, afuera, sale el calor. Y yo el calor lo puedo considerar como un producto. Tengo los reactivos y al reaccionar calientan el sistema. Como pasa con la combustión, ¿sí? Una reacción de combustión, pónganse con una madera que se está prendiendo fuego, ese fuego calienta el sistema, esa reacción que está sufriendo esa madera o un papel o lo que sea que se está oxidando de esa manera, generando una combustión, me va a liberar calor al medio. ¿Se entiende cuáles son endotérmicas y cuáles exotérmicas? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo pensamos el equilibrio? Si yo incorporo, teniendo en cuenta que no es realmente un reactivo y no es realmente un producto, sino que yo lo pongo en la ecuación como para ayudarme a mí a pensar. Yo pongo al calor en el lugar que le corresponde, yo puedo usar el principio de Le Chatelier para predecir los cambios en el sistema y los cambios en la constante cuando yo cambio la temperatura. ¿Sí? Yo puedo, en una endotérmica, tomar al calor como un reactivo y yo digo, si aumento los reactivos, ¿hacia dónde va el sistema? Perdón, Eva. Sí. Agostino, tenés el... El gracias. micrófono prendido. Ahí. Gracias, el micrófono. Perdón. De nuevo la pregunta, si yo tomo el calor como un reactivo y aumento la temperatura, ¿hacia dónde va el sistema? Hacia los De los productos debería. productos. Fantástico, ¿eso qué quiere decir? Que esta reacción necesitaba calor, yo agrego calor, la reacción ocurre más. ¿Bien? Es como que yo le subo el fuego a mi salsa, a mi guiso, y bueno, y todo se cocina más rápido. ¿Ok?
¿Qué pasa si yo tengo al calor como un reactivo y yo bajo la temperatura? Saco calor. ¿Hacia dónde vamos? Va a ir hacia los reactivos. Va a ir hacia los reactivos. Si estas dos reacciones en equilibrio, va a ocurrir más rápido la reacción inversa que va hacia reactivo. Lo contrario va a ocurrir en una reacción exotérmica. Yo tengo al calor como un producto. Si yo aumento la temperatura, ¿hacia dónde vamos a ir? Hacia los reactivos. Hacia los reactivos. Y si yo bajo la temperatura, A los productos. perfecto. En este caso, ojo, que mi ejemplo de la combustión es un ejemplo para reacciones exotérmicas, pero no es reversible, ¿sí? Yo no puedo agarrar un pedazo de papel prendido a fuego y hacer la reacción inversa, ¿no? No ocurre. Así que no es un ejemplo para equilibrio, solo es un ejemplo para entender exotérmico y endotérmico. Lo mismo la cocción. Si yo enfrío un alimento cocinado, no se va a descocinar. ¿Ok? Bien. Bueno, acá estaba. ¿Y qué pasa con las constantes? ¿Qué pasa con las constantes en estas situaciones? Si yo tengo este sistema, una reacción endotérmica, y yo aumento la temperatura y tengo más productos. ¿Más productos qué le va a pasar a la constante? Aumenta. Va a aumentar. ¿Por qué? Porque la constante es productos divididos reactivos. Y si yo tengo más grande el número de arriba y el mismo número abajo, y bueno, la constante va a ser más grande. ¿Sí? En cambio, si yo bajo la temperatura acá, voy a tener más reactivos y menos productos, más grande el número de abajo, la constante va a disminuir. ¿Entienden? Esa es la manera de pensarlo matemáticamente. ¿Bien? ¿Se entendió este tema? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, resumiendo, dice acá. Reacciones endotérmicas. Si aumenta la temperatura, aumenta la constante. Reacciones exotérmicas, si aumenta la temperatura, disminuye la constante. O sea que ustedes también lo pueden pensar como que en las endo, la temperatura y la constante van para el mismo lado, y en las exo, la temperatura y la constante van para lados diferentes. ¿Sí? Vamos a hacer rapidito esta actividad. Dice, la reacción, ¿qué es esto? Monóxido de carbono, gaseoso, reacciona con agua para formar hidrógeno gaseoso y dióxido de carbono. Y dice, se cumplen las relaciones entre constante de equilibrio y temperatura indicadas en la tabla. Entonces acá tienen la temperatura en graduación Kelvin, que no sé si la habían visto alguna vez, pero en química se usa un montón. ¿La conocían, la Kelvin? Sí. Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, la temperatura en Kelvin, 600 Kelvin, 850 Kelvin y 1100 Kelvin, acompañado por el valor de constante de esta reacción, que tenemos 31, esto es coma, o sea que 31,6 sería 31,600, 3,156 y 1, ¿sí? Entonces, estos son los valores de constante. Yo puedo mirarlos un segundito antes de seguir leyendo el ejercicio, y yo veo que acá la temperatura aumenta y acá la constante baja. ¿Qué les parece? Por lo que acabamos de decir, ¿es endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Bien, exotérmica. ¿Sí? Vuelvo al enunciado, ¿no? Dice, en un recipiente de volumen constante mantenido a 850 Kelvin, hay 5 moles de agua, 0,5 moles de monóxido, 3 moles de hidrógeno y 2,63 moles de dióxido. ¿Está en equilibrio? Entonces, ahora lo que usted tiene que hacer es ordenar la información, plantear la constante, calcular la constante y qué valor me tiene que dar. Tiene que dar 1, profe. Y yo estoy a 850. No, tiene que dar 3,156. Exacto. Para estar en equilibrio, mi valor de constante tiene que ser 3,156. Bien. Entonces. Bien. En este caso, cuando yo no sé si está en equilibrio, yo lo que planteo es la constante, pero no lo llamo constante, lo llamo Q, cociente de reacción. Y esto ya lo recontra saben hacer.
concentración molar del hidrógeno elevado a la 1 por concentración molar del dióxido de carbono elevado a la 1, porque esto está balanceado, yo ya me fijé, dividido concentración molar del agua a la 1, dividido concentración molar del monóxido a la 1. Ese es el cociente de reacción. Y ahora, ¿qué más tienen que hacer? Como dijo el ¿Reemplazamos con los compañero, datos? tienen... ¿Cómo? Sí, se reemplazaba con los datos, la fórmula. Bien, se reemplaza con los datos, pero hay que tener un cuidado. Acá dice moles. Ustedes necesitarían la concentración molar. Pero ¿qué pasa? No saben el volumen. Acá dice volumen constante. No conocen el volumen. Entonces, ¿cómo pueden calcular la concentración molar? Podemos obviarlo, decir que hay 5 moles de agua en un litro porque el volumen es constante. O sea, si el volumen es constante, en cualquier otra proporción del volumen va a ser lo mismo. Bien, esto solo lo pueden hacer en este ejercicio, que es no poner el volumen en la fórmula, porque hay dos reactivos, dos productos y los exponentes son todos uno. Ustedes se fijan, yo acá lo tengo hecho, no sé si se ve, ¿se ve? Sí. Bueno, Sí, profesor. 3 dividido el volumen por 2,36 dividido el volumen y abajo 0,5 dividido el volumen por 5 dividido el volumen. Como el volumen está 2 veces arriba y 2 veces abajo, ahí lo tienen, lo puedo cancelar. Y el resultado me da igual. ¿Lo ven? No, no Sí, sé, profe. profe. ¿No se ve? Ahí, lo acerco más. O sea, sí se entiende, pero no en la... Bueno, el tema es ese. Yo como tengo dos veces el volumen arriba y 2 veces el volumen abajo, lo puedo cancelar y el resultado numérico es lo mismo. Esto no se cumple para otros ejercicios. No se cumple para otros ejercicios. O sea que siempre que vayan a hacer estas excepciones, tengan cuidado que se puedan hacer. ¿Ok? No siempre se puede. Entonces, ahora sí, yo ya vi que el volumen lo puedo sacar, hago la cuenta y ¿cuánto les da? 3,156. O sea que el sistema está en equilibrio. Sí, está en equilibrio. Bien, bien, el sistema está en equilibrio. Ahora el B dice que estábamos a 850 y dice se enfría a 600 Kelvin. ¿Cómo evoluciona el sistema? ¿Qué pasa con la constante? Yo me enfrié. ¿Y qué pasa con la constante? Aumenta. Aumenta. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el sistema? Hacia los reactivos. Tengo una constante mucho más grande. Perdón, hacia los productos. Va a ir hacia los productos. Ahí está. Profe, en el chat estaban diciendo que no entendían, ¿cómo dice? No lo tengo al chat. Léanme, ¿quién no entiende? ¿Cómo Perdón, saber perdón. cuándo Ahora se le- puede hacer eso de obviarlo y cuándo no? Y vos lo podés obviar cuando lo podés cancelar matemáticamente. O sea, cuando vos multiplicás algo y después lo dividís por el mismo algo, se cancela. Entonces yo acá tenía multiplicado por el volumen 2 veces y después dividido por el volumen 2 veces y lo puedo eliminar por eso. Claro, Es una cancelación matemática, ¿sí? Claro, es una justificación matemática más que nada y en el caso, por ejemplo, en que uno lo aplicara a un sistema biológico, donde sabemos que no hay cambios en el volumen, porque, digamos, en cualquier célula, en cualquier ser vivo, cambios de presión y de volumen son imposibles, no son compatibles con la fisiología normal. ¿Mm? En cambio, cuando uno maneja un sistema con un émbolo o un balón de reacción donde, digamos, puedo hacer cambios incluso de material de vidrio,
¿sí? Pasar de un balón de un determinado volumen a uno de un volumen más pequeño, pero son todos sistemas in vitro, ¿sí? Sí. Pero si ven, Esta sería fíjense los una ejercicios, justificación matemática de lo que ocurriría en un sistema biológico, por ejemplo. fíjense algunos de los ejercicios de la guía que está antes, donde dice moles y ustedes calcularon, vieron que hay uno que dice en un balón de 12 litros, en un sistema de 2 litros, tienen varios ejercicios así. Fíjense qué les da el resultado si no tienen en cuenta el volumen, y no les da igual. Tengan cuidado. En Y si este les da da igual. igual, es una simple coincidencia. Claro. Bueno. Acá entonces nos enfriamos, dice, y vimos que la constante aumenta. Entonces el sistema, ¿hacia dónde se desplaza? Hicimos. Hacia los productos. Hacia los productos. Sí, es lo que veíamos antes, cuando veíamos que acá, al ser una reacción exotérmica, el calor es un producto. ¿Sí? Entonces yo bajo la temperatura, estoy quitando un producto. ¿Y hacia dónde va el sistema? Hacia producto. Entonces, si yo lo enfrío, ¿cómo evoluciona? Ahí lo respondimos. ¿Cuántos moles de cada sustancia habrá si en el equilibrio vamos a obtener 3,43? Esto, chicos, es una simple tabla ICE que ustedes tienen que hacer. Bueno, este análisis ya lo hicimos, la reacción es exotérmica. Es una tabla ICE, ¿sí? Entonces, en el inicio teníamos esto y ya sacamos la cuenta de la constante del equilibrio. Ahora planteamos el cambio. Menos X para el monóxido, menos X para el agua, más X para el hidrógeno, más X para el dióxido. Entonces, en el equilibrio, yo voy a tener esto. 0,5 menos X, 5 menos X, 3 más X y 2,63 más X. ¿Sí? Pero yo ya sé, porque el enunciado lo dice, que cuando estamos en este nuevo equilibrio, yo tengo 3,43 moles de hidrógeno. Entonces ahí ya puedo calcular X y tengo todos los demás valores. ¿Sí? X me da 0,43 y hago la cuenta y estos son los nuevos valores de equilibrio. Y si ustedes sacan la cuenta acá, les tiene que dar la nueva constante, les tiene que dar 30 y pico, que era el nuevo valor de constante. ¿Se entendió lo de recién? Sí, profe. Bueno, ahora me pregunta, si calentamos el sistema hasta 1100 Kelvin, ¿hacia dónde se desplaza la reacción? Hacia los Hacia los reactivos. reactivos. No hacia los reactivos. Fantástico. Bien. Los adicionales, Elena, no es cierto, vayamos a la guía 7 porque... Bien. Que los hagan ellos. Los dejamos para el foro, ¿sí? Ustedes tienen los ejercicios adicionales publicados ya en la PEDCO, ejercicios de todas las guías, para que vayan estudiando. Los pueden preguntar en el foro, en la guía, en el foro correspondiente a cada guía. Y la última semana antes del parcial vamos a estar con clases presenciales de consulta y repaso. Así que ahí también podemos hacer ejercicios de estos si ustedes quieren. Pero ahora sigamos porque no llegamos más.